Quinto domingo de Cuaresma. Nos estamos aproximando ya a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor. Y en este orden de ideas entendemos algo, que leyendo los Evangelios, ya ellos nos van colocando hacia ese punto de llegada, al patíbulo de la cruz, a donde Cristo venció a Satanás. Y para vencerlo, tuvo que aparentemente perder la vida, renunciar, hacer la voluntad de Dios, hacer una ruptura con su yo y efectivamente dar paso al querer de Dios. Fíjese que la predicación de Jesús y todas sus grandes enseñanzas en temas de discipulado indican que para ganar necesitamos perder. Para vivir requerimos morir. Como que a partir de una precariedad llegamos a la abundancia. A partir de una limitación llegará grandes cosechas. Hoy en labios de Jesús, a través del evangelista San Juan, dice el texto que si el grano de trigo no cae en tierra y no es fecundo, muere, no dará fruto. Pero mientras que el grano de trigo cae en tierra y muere, ese producirá grandes frutos. De manera que se debe morir para poder vivir. Es necesario la renuncia en un momento determinado para alcanzar la riqueza, para enriquecer nuestra vida a partir de un camino de estrechez. De modo que encuentro en las limitaciones, en las circunstancias estrechas, en las circunstancias precarias, un trampolín para el éxito, para abrirme a nuevas posibilidades, alcanzar nuevos deseos y aspiraciones y sueños, pero debe de haber siempre un primer esfuerzo. Es, por ejemplo, las eminencias en un área determinada, en una ciencia. Hemos visto médicos muy eminentes en su labor, abogados, arquitectos, ingenieros, en cualquier profesión. Para llegar allá, esta persona tuvo que haberse esforzado muchísimo, morir a su tiempo, quizás de compartir, de tener espacios mayores de esparcimiento, porque lo dedicó a estudiar, dedicó a la investigación, dedicó mucho tiempo y se esforzó a su vez. Pero ahora vemos los grandes resultados, vemos unas personas altamente reconocidas como eminencias en su profesión, por ejemplo. Para llegar allá, tuvieron que empezar desde lo mínimo y con grandes esfuerzos. Son las personas que lograron valorar y esforzarse y ahora gozan de muchos beneficios. Para llegar a la cima, tengo que escalar y tengo que en momentos pasar por riesgos, incluso el riesgo de resbalarme. Si estoy escalando una montaña, tengo el peligro de caerme, tengo que esforzarme, tengo que ser muy cuidadoso, dedicado con los 5 sentidos para no fallar en falso, dar un paso y llegar a la cima. Así sucede en la vida espiritual. Para llegar a esa santidad, para llegar a ese dar fruto en abundancia, pues también requiero de una exigencia en mi vida, de un negarme a mí mismo, de morir como aquel grano de trigo que cae a la tierra, muere, es fecundo y produce frutos. Así será la vida espiritual. Mi esfuerzo, mi dedicación, el negarme a mí mismo, el de buscar la gloria de Dios, el de hacer la voluntad de Dios, me trae exigencia a mi vida. No es fácil, pero ese camino de cruz es el que me va a llevar a la excelencia. Veremos a un Cristo glorioso porque Él asumió en su pasión el pecado de la humanidad,
la realidad de oscuridad nuestra, pero ahora brilla el Señor, resucitado y glorioso. Ese misterio lo vamos a vivir en Semana Santa. Por eso, sabiamente la iglesia nos coloca este evangelio para ir meditando y preparando hacia ese fin último, que es la gloria de Dios. Pero hay que pasar por ese Viernes Santo, hay que pasar por esas noches oscuras. Y ahí es donde se prueba el hombre y la mujer de fe, en el horno de los sufrimientos. Es una realidad innegable. Usted sufre y yo sufro. Pero en la exigencia de la vida voy a ir descubriendo de que es la manera donde yo me hago fuerte, donde yo alcanzo mis ideales, donde yo saco la mejor versión de mi vida. Es cuando se me exige. Cuando no hay exigencia, cuando no hay necesidad de morir, de dar la vida, de enfrentarme y de negarme a mí mismo. Cuando no hay eso en nuestra vida, surge la mediocridad, surge la superficialidad. Y por ello fácilmente una tormenta de crisis, de preocupaciones, derrumban a la persona, la acaban, la desintegran. Sus ilusiones se acaban, se desvanecen sus ilusiones, sus sueños, porque se cansó de perseverar, se cansó de luchar. Hoy vemos en Cristo que ya está hablando de la necesidad de morir para vivir. Es decir, la limitación, vivirla, me va a llevar a experimentar cosas mayores y poderosas de Dios. Ese es el servidor del Señor. Y ahí donde está el servidor está Jesús. Y el Padre, dice el texto, y el Padre lo honrará, lo premiará a ese servidor que se niega a sí mismo y da la vida. Que el Señor te siga bendiciendo y te siga dando esa fuerza espiritual para no declinar y avancemos a ese encuentro especial con el Señor, que detrás de la cruz viene la gran gloria y la resurrección. El Señor te bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.